Estamos hablando con dos cracks. Nosotros tenemos un ADN de equipo, nacimos siendo tres, nos construimos siendo tres, o sea, no hay una forma de operar que no sea de equipo en Urban. Puede haber una marca en una ferretería que para el ecosistema, digamos, de la ferretería del impacto, tiene que ser relevante, tiene que tener una buena razón de ser. Antes vos le creías y te lo dijo una persona que vos conocés. Sí. Hoy te lo dice Mr. Beast, que no lo conocés y no sabes si es real, y le crees. El prestigio es como el Oscar para los que vivimos en este mundo. No se compra. El prestigio te lo ganás. Y ese prestigio se construye a partir de la mirada de los demás. Y después viene la pregunta, ¿cuánta transparencia puede gestionar una organización, no? Todavía. ¿Y dónde está la seguridad? Hay como una especie de integración entre lo artesanal de construir una narrativa Y lo técnico. y lo algorítmico, claro. Sí. Claro. ¿Qué va a premiar el algoritmo? Sí. Hoy esa identificación de los núcleos es por intereses, Sí, casi sí. exclusivamente por Casi intereses. exclusivamente la Y los- segmentación que vale es Claro, por y intereses. como los intereses de las personas varían, Claro. entonces son audiencias más móviles. ¿Cuáles son las grandes diferencias en la construcción de reputación y de confianza que encuentran ustedes entre hacer, digamos, y construir confianza en el 2012, 2016 y en el 2026? Hablamos mucho Claro, con la gente. claro. Somos personas que circulamos y hablamos con las personas, hablamos con los clientes, hablamos con otros, escuchamos, conectamos lo que nos dijo uno, lo que nos dijo el otro. Es fundamental. Mira, Porque la creatividad aparte viene, la idea se te va a ocurrir Sí. en una conversación. Sí, va a ocurrir ahí, en el vínculo. Esto es Playbook Inspira, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Presentado por Proteína Marketing. Bueno, gracias por venir. Para empezar, Gaby y Vero, en ese orden, cuéntenos algo que no esté en LinkedIn que nos sirva para conocerlas un poco más. Bueno, en ese orden, empiezo Sí, yo. dale, arrancamos, Gaby, dale. Bueno, es un montón. Creo que Algo casi- que no esté, un pero montón que de sea un cosas. fun fact. Eh, Ponele. bueno, a ver, tengo como un secreto de supervivencia espiritual e intelectual, que es Apa. siempre en mi vida hay algo que es como un refugio casi cotidiano, que es leo alguna poesía. Pero tiene Mirá. que ver, pero eso Ay, tiene que ver con me algo gusta. que me pasa, que es como a veces hay formas de explicar el mundo que solo las puedo encontrar ahí, ¿no? Como o explicar algo que me pasa o algo que siento. Sí. Y en general encuentro alguna que resuena con algo, ¿no? Y bueno, nada, es como me nutre, me estimula, me funciona. No está en mi LinkedIn, claramente, no lo sabe casi Pero nadie, esa es una en realidad. lectura Pero random. como un secreto. o- Está hermosa. Bueno, sigo muchas, ahora con el tema de las redes sociales es más fácil, además de los libros, que uno puede encontrarse con eso cotidianamente, Claro. pero como sigo muchos dosis de poesía diaria, Ok. un poema al día, tipo redes de poemas, entonces Sí, a sí, veces sí. me encuentro con cualquier cosa que no me interesa y a veces me encuentro con algo que está Significativas, bueno. cosas Y a veces las interesantes. comparto también, ponerle con mi círculo íntimo, ¿no? Mirá qué Hermoso. lindo. Eso. Lindo. A mí no me Un compartiste mini una secreto. poesía. Lindo ¿por qué? alimento, me gusta. pero comparto muchas cosas. Podrías Te voy a empezar a Pero una- compartirla no, con pero Vero. Una poesía, Te voy a ¿no? compartir. Me compartís cosas del trabajo, Por favor, pero me te- gustaría. Una No, poesía, pero está buena una ¿O no? poesía, me encanta, Bueno, pero me es como encanta. por eso digo, es como conectar con otra cosa Claro. que a veces te nutre, ¿no? Como tengo como una resistencia a la trivialización de la vida. No, Y aparte esa, está conectado con lo bello, está conectado con algo con que lo te virtuoso, eleva. sí, soy medio Sí. platónica. Me encanta. Espectacular. Está realmente. buenísimo. Me gusta mucho. Bueno, te dejó la vara alta, Me dejó la vara muy alta. No, pero no, te juro que no es nada pretencioso, es como No, algo re no, simple. No, pero es simple, bello. pero es bello. Sí, es bello, es Exacto. bello. Total, Es hermoso, total. es bello. Sí, Aparte, Virtuoso, me gustó virtuoso, está sí, bueno. y sumergirse también me parece que en el mundo de las palabras es como maravilloso, ¿no? Y también tiene que ver con ustedes, digamos. Sí, totalmente. Sí. Bueno, yo me meto más en el mundo de los ingredientes Apa. porque me gusta mucho cocinar. Ajá. Perfecto. Me da mucho placer cocinar y no soy una cocinera de cursos o de libros sino invento, improviso, veo las cosas que tengo en mi casa y me divierte mucho y me gusta. Y durante muchos años, yo tengo 3 hijos, tengo mellizos, y durante muchos años todos los días les hacía la vianda a la mañana. Ay, Claro. ¿no? Para el colegio, para Sí. que esté fresca. Y era como mi momento de amor,
¿no? Con ellos, de poder compartir, el decir, bueno, les hago una rica comida para que tengan en el cole. Y este es el último año de los mellizos que están en el secundario y les dije, bueno, este año los libero ¿Qué año? de la Buenísimo. vianda. Y ya empezaron el colegio y ya me dijeron, mami, una vez por semana. Una vez por favor, semana La necesitamos, claro. hacenos la Es la vianda dosis de casera". amor mínima. Exacto. Así que bueno, volveré a las viandas. Qué lindo el puente también, ¿no? El puente con tu hijo, con tus hijos que se encuentran horas después con eso. Es re lindo también. Divino, Es como sí. un mensaje que posdatado llega. Es muy lindo. Totalmente. Bueno, hermoso. Buenísimo. Me Bueno, encanta. mirá, el mundo de lo etéreo, ¿no? La poesía, el mundo de los átomos, de lo físico, de poner las manos ahí, los ingredientes. Las manos en la masa. Pero en Está los bueno. dos casos, mindfulness o estar presente, está bueno. Sí, Está sí, bueno. mucho Muy de bien, eso, las mucho. conocimos un poco más. Me encanta, me encanta. Y aparte las conocemos más allá de... Muchachas, qué tremendo año, qué fantástico, ¿no? Ser la consultora de PR galardonada, la mejor del año con el Sherry. A ver, felicitaciones, ¿sí? Gracias. Pero más allá de eso, cuéntenos un poco la fórmula, ¿no? O sea, ¿qué creen ustedes que se pone en juego ahí para ese reconocimiento, para esa llegada? Digamos, si alguien hoy está diciendo, che, a mí me gustaría ser como, sí, Gaby, Vero, como Urban, digamos, ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que tienen que mirar? ¿Qué se valora? Mira, a ver, yo creo que hay algo muy primario nuestro. Nosotros somos 3 socias junto a la Colo, digamos, con Gaby, y creo que, como yo digo, lo mejor que tenemos es nuestra sociedad. Es como hace 27 años, digamos, entre las 3 podemos llegar a acuerdos, podemos seguir construyendo y podemos tener una visión. Y creo que eso es una base muy importante para el resto, ¿no? Entonces diría que eso es lo primero. No sé, lo siento como Claro. muy... Creo el que núcleo duro, el- es lo que no se puede Exactamente, poner en creo que riesgo. puede pasar cualquier cosa. De hecho, imagínate en 27 pasado años la cantidad de cualquier cosas cosa. que, hemos, Seguro, que hemos claro. pasado. Pero hay algo ahí de vínculo muy fuerte y de respeto y de admiración que creo que es lo que nos deja construir y seguir construyendo. Está buenísimo, está Sí, buenísimo. recontra coincido con eso, es algo que se transmite porque eso va construyendo como una cultura, ¿no? Como Ujú. una cultura Seguro. de equipo. En principio nosotros tenemos un ADN de equipo, nacimos siendo 3, nos construimos siendo 3, o sea, no hay una forma de operar que no sea de equipo en Urban. Y esa lógica de equipo y de complementariedad fue construyendo una cultura de equipos interdisciplinarios, ¿no? Como podríamos formalizarlo en un modelo. Está muy en nuestro ADN, porque nosotros un poco construimos con 3 perfiles re distintos que tenemos las 3. Entonces eso fue Claro. formando una cultura, pero que además está impulsada por un motor que creo que forma parte también de una cultura que se fue construyendo un poco intuitivamente, que tiene que ver con el disfrute, con el deseo, con el entusiasmo. Un poco nos copamos con todo, o sea, en el sentido de que... Claro, les nos encanta en- hacer lo que hacen. pero aparte nos entusiasma desafiarnos con... Imagínate que todos nosotros trabajamos en una industria que está en el medio de su revolución, ¿no? Sí. De, Sí. de la revolución Total. completa. Entonces no había otra forma de sostenerse que no fuera cambiar permanentemente, innovar permanentemente. Si no, era imposible sostenerse en un momento donde una industria está en plena revolución. Y eso siempre fue un estímulo para nosotros. Esto, como dicen los chinos, ¿viste? Ojalá te toque vivir en tiempos interesantes, ¿no? Bueno, como una maldición. Nosotros lo Claro. vivimos como una... No, es algo interesante. Claro, nosotros claro. lo Sí. vimos como una bendición, o sea, ser protagonistas de un tiempo que es muy interesante en el sentido de que tenés la oportunidad de protagonizar los cambios, la innovación, de llevarlo adelante. Bueno, y eso a nosotros siempre fue un motor que estimuló el deseo y el disfrute. Y bueno, no hay nada más poderoso que eso. Como que creo que hay algo que sí, te digo, tiene Urban como receta, que es eso, ¿no? Como, y después viene todo lo demás que son las herramientas. Bueno, la tecnología, la creatividad, la estrategia, cómo fuimos integrando los servicios y tal, pero eso es muy del hacer y lo que está en el corazón creo que es lo otro, ¿no? Como El ser. lo que no puede cambiar, claro, lo que claro. nunca va a cambiar. Totalmente. Lo Y eso, inmutable. y eso, como dice Gaby, se transmite, digamos, a lo que tiene que ver con los equipos nuestros. Y el Sherry tiene que ver con eso, ¿no? Porque nosotros somos como los que estamos
adelante, ¿no? En el camión, pero hay un montón de gente montón de atrás que gente. empuja para que esas cosas sucedan, ¿no? Y Tal para cual. que eso se haga realidad también. Sí, 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 Y, sí. y bueno, y eso es un poco Bueno, pero es la interesante, ¿no? fórmula. Porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la esencia, con el no desmentirse, ¿viste? Y un poco, digamos, tiene que ver con esa construcción de largo plazo, ¿sí? Que no estás pensando en otra cosa, ¿no? Estás pensando en, bueno, a ver qué me llena, qué me completa, y ustedes lo fueron armando. Está bueno. Está buenísimo eso que decís del largo plazo, porque nosotros en algún momento nos preguntamos qué queríamos, ¿no?, hacer con Urban, porque Urban fue creciendo. Los primeros 10 años, te diría, fue como experimentar y hacer cosas y crecer, y un poco nos fue llevando el hacer al construir, ¿no? Nosotros venimos de la industria del entretenimiento, aparte, que esa es como otra parte del lado B de Urban que mucha gente no conoce, ¿Cómo ¿no? surge? ¿Querés ¿Cómo contarlo surge? para los que, digamos, Exacto. se Sí, están encontrando ahora, con ahora lo Urban por contamos de primera dónde vez? venimos, pero digo, en un momento pensamos en esto, en el sentido de trascendencia. ¿Qué queremos para Urban? Bueno, nosotros queremos que Urban nos trascienda. Claro. Urban Claro. sea una compañía que viva después de nosotros, que sea que deje algo. Nos planteamos, bueno, está bueno que exista Urban, ¿para quién? Bueno, ¿qué viene a aportar? Y repensamos nuestro propósito, ¿para qué existe una compañía como la nuestra? ¿Qué viene a dejar? Y bueno, que nos trascienda, que pueda continuar más allá de nosotros, que no quede, digamos, no se termine el boliche cuando nosotros nos retiremos. Que no es el ¿no? anhelo de todas las compañías como las de ustedes, No. o sea, parecidas. De hecho, es casi atípico, diría. Sí, En sí. muchas compañías no tienen esa vocación de trascendencia, y eso Sí. también creo que suma más gente a la mesa y proyecta Tal a cual. todo el mundo hacia adelante, ¿no? Está bueno. Sí, y eso que dice excelente. Gaby Sí. de alguna manera también está muy presente en todas nuestras conversaciones, ¿no? Todo el tiempo nos juntamos y pensamos y hacia dónde y cómo trascender y de qué manera y cómo queremos dejar la compañía. Y hay algo que vos decías que retomo, que tiene que ver como con la verdad, ¿no? Ujú. Nosotros trabajamos mucho, no es que trabajamos, somos lo que somos de verdad. O sea, no somos algo fake, no mostramos algo que no somos, y realmente eso también está en nuestro ADN, ¿no? No vendemos cosas que no hacemos, ¿no? Y esa verdad también está muy ligada con lo que tiene que ver con el deseo. Y la verdad además te sostiene, ¿no? Correcto. Porque la verdad es, digamos, lo máximo, la máxima expresión de la confianza que vos vas a generar en el otro, ¿no? O sea, digamos, la verdad justamente no se puede desmentir. Sí, Entonces y creo que por eso también tuvimos, digamos, nos fue en este trayecto de esta vida, nos fue muy bien y hemos juntado como mucha gente que se fue acercando, porque justamente por eso, ¿no? Porque no hay más de lo que somos, de lo que realmente somos. Bien, me encanta. Estamos hablando con dos cracks que han sido, digamos, con toda su compañía, validadas en este tema del episodio de hoy, que tiene que ver con justamente construir reputación de marcas, construir confianza, construir el largo plazo. Y ahí ustedes declaran en esta misión, ¿no?, que ustedes tienen, y lo quiero leer exacto, porque dicen que su trabajo une marcas y comunidades para impulsar un cambio cultural positivo. Y ahí la pregunta es, ¿todas las marcas tienen que impulsar un cambio cultural positivo? O sea, ¿cuál es la visión de Urban y de ustedes en particular? Porque tal vez no quieren hablar por todos. Claro. Pero digamos, todas las deben, marcas todas deberían, pueden. todas podrían, o sea, nos interesa, y no es un tema que no hayamos hablado en nuestro podcast, es un tema que preguntamos regularmente a muchas personas. ¿Esto es un rol de las marcas? ¿Las marcas tienen necesariamente que ejercer este rol? ¿Está para algunas marcas? ¿Está para...? ¿Qué? No sé. ¿Qué me dicen? Sí, es re interesante la pregunta, y a veces no sé si tenemos la respuesta, pero Bueno. A ver, nosotros entendemos la comunicación como una posibilidad de construir confianza, ¿no? Sí. A ver, esto viene desde este lugar. Hay el historiador Yuval Harari, tiene Sí. un libro que se llama Sapiens, que es su Sí. primer bestseller, donde él dice, el Homo sapiens es la especie que domina el mundo por su capacidad de imaginar historias, creer en ellas, lo que le permite colaborar a los humanos que no se conocen entre sí en un propósito en común. Entonces nos dijimos, bueno, acá hay algo potente, o sea, el rol de la comunicación es clave para
la evolución de la especie humana. Totalmente. ¿no? Es así, las La historias nos supervivencia, la nos evolución. llevan a justamente Exactamente. lo de que Porque hablábamos es lo de que nos largo diferencia plazo, de las ¿no? otras especies. O sea, es lo que nos diferenció de el Neandertal, sí, exactamente. Entonces, bueno, eso nos permitió ser la especie que domina el mundo y de alguna manera en el planeta Tierra, y entonces la comunicación cumple un rol estratégico para que podamos colaborar entre sí. ¿Por qué? Porque confiamos en una historia en común, Dios, el dinero, lo que sea, o una marca, ¿no? Y nos permite a las personas colaborar en un tema en común. En relación al eso como primera cosa, entonces nosotros decimos, bueno, nosotros trabajamos en el negocio de la confianza y trabajamos para construir confianza que pueda generar valor en la Sí. sociedad, ¿sí? Sí. Ahora, después las marcas tienen distintos tipos de productos, servicios que cumplen un rol en la sociedad. Lo que nosotros podemos hacer desde el lugar de la comunicación es ayudar a que la comunicación sea una comunicación coherente, verdadera, relevante, que construya confianza. Eso sería una buena comunicación, ¿no? Ahora, si tiene que tener un propósito social positivo en el sentido del impacto, de la construcción de valor para la sociedad, depende un montón del tipo de producto o servicio que venda la compañía en un punto, ¿no? Claro. Ahora, Claro. siempre vamos a tratar desde Urban, un poco por propósito nuestro, ¿no? De nuestra Correcto, propia sí, visión, sí, sí. desde impulsar a las marcas a construir un valor positivo para la sociedad, porque aparte creemos que es conveniente para la marca. Totalmente. ¿No? Como que hay, no es solamente, no es una, Yo estoy muy de no es acuerdo por con rigor eso, muy de moral acuerdo. exclusivamente, que sí, bueno, es mi, digamos, puede ser Que por un podría tema de- serlo, por ejemplo, Proteína tomó la decisión casi desde su fundación Sí. de no trabajar con determinadas industrias, porque no queremos hacer estrategia para industrias que no nos parece que... Por Que eso nos aportan. llamó la Que aporten atención valor positivo. esa frase, Nosotros porque nos pasa dijimos, lo mismo. o sea, uno podría decir, che, yo con estas compañías Sí. no quiero hacer, imagínate estrategia. Bueno, ustedes también hacen estrategia de comunicación, entonces, promovés algo con lo que vos no estás de acuerdo. Exacto, nos pasa un poco lo mismo. Sí, y ahí, digamos, hay marcas que son más masivas, más conocidas, y hay marcas que son más de nicho, ¿no? O sea, puede haber una marca en una ferretería que para el ecosistema, digamos, de la ferretería del impacto, tiene que ser relevante y tiene que tener como una buena, digamos, tiene que tener una buena razón de ser. Sí, sí, O no podés tiene una tener- cruzada global. Exactamente. No Entonces, todos estamos por la salud exactamente. total del Entonces, mundo. Sí. lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos parece es que cada marca, no importa en el ecosistema que está, tiene que tener esa razón de ser. No Sí. importa para qué, y tiene que impactar, digo, vos lo llamás cultura, pero digamos, tiene que impactar en ese ecosistema, ¿no? Sí, sí, sí. O sea una marca masiva de un yogur, o sea una marca chica que va más a un B2B, no importa. Pero el ¿no? rol ese entonces tiene que ser positivo. Sí, exacto. digamos. Para nosotros, digamos, la verdad que nosotros creemos que sí y construimos hacia ahí, ¿no? Es que yo me pregunto, y volviendo al tema del storytelling y la narrativa y las historias que nos contamos para seguir adelante, si no me contás una historia que me interese, ¿por qué me voy a unir a vos? O sea, ¿por qué voy a confiar en vos si no hay un futuro interesante para todos? ¿Qué ¿no? hay para mí en esta Sí. conversación? Sí. Así Exacto. sea, viste, en tu metro cuadrado. Entretenimiento. Así sea entretenimiento, ¿no? porque Sí. hoy hay un rol muy fuerte de las marcas de entretener. Sí. Estamos en un momento complejo para la comunicación, en el sentido de poder lograr que una marca sea relevante para una audiencia que está súper fragmentada en distintos... O sea, las audiencias son una en distintos canales. Sí. O sea, y es la misma audiencia en distintos canales. Entonces, está muy compleja. Y el dilema de la atención. Claro, sí. tal cual. Entonces, primero tenés que entretener para después poder construir una comunicación positiva. Lo que nosotros nunca vamos a propiciar es una marca que venga a hacer daño, de alguna manera, Claro. en lo que nuestra escala de valores. Porque Sí, siempre sí, sí. el daño es, o no daño, o lo positivo o lo negativo, es según una escala de valores que uno se... Entonces, Urban tiene algo que nosotros llamamos nuestras foundations, ¿no? Que son como nuestros principios o nuestros valores. Bueno, todo lo que esté en línea con eso lo vamos a propiciar, y lo otro lo vamos a Abrazar. revisar, Sí. lo vamos a Bueno. revisar, ¿no? Siempre. Y sabes que en ese sentido, y bien lo decías recién, Gaby, la complejidad actual, ¿no? Ustedes hace 27 años que están en el negocio. Y me pregunto, digamos, ¿cuáles son las grandes diferencias en la construcción de reputación y de confianza que encuentran ustedes entre hacer,
digamos, y construir confianza en el 2012, 2016 y en el 2026? ¿Qué cosas? Porque en aquel momento las redes, auge, ¿no? Primer auge de las redes sociales, todo bien. Hoy, otro tipo de consumo de contenidos. ¿Cuáles son las grandes diferencias y las grandes complejidades que encuentran del hoy versus el ayer? A ver, de alguna manera, el ayer era ver para creer, ¿no? Había una cosa como muy fuerte de ver para creer. Hoy, con toda la disrupción de la inteligencia artificial, ya no hay más ver para creer. Entonces, es la construcción del que creo, de cómo empiezo a trabajar sobre el creo. Y la reputación de hoy tiene mucho más que ver con confianza que hace 10 años atrás. Que con evidencia. Exactamente. Más confianza que evidencia. Totalmente. Hoy hay algo ahí buenísimo. como muy fuerte, porque antes era todo muy tangible. Hoy es todo volátil, todo pasa rápido. No me creo los videos, no me creo en las nada. fotos. Entonces, Fake. Nada. entonces, la construcción de confianza hoy cobra una relevancia, siempre fue importante para la reputación, pero era importante tal vez con otra óptica. Hoy cobra una relevancia muy distinta y mucho más valiosa, porque además no hay tantas cosas que hoy me den confianza, no hay tantas marcas, tantas empresas que hoy me den confianza. Entonces, esa construcción es muy distinta a la de hace 10 años atrás. No sé qué pensás, Gaby, pero... No, totalmente. Hay una diferencia fundamental que es, no existían las fake news de esta manera. Vos tenía que ser una... Hoy es muy fácil tener una fake news, distinguir qué es verdad y qué es mentira. Es cada vez más complejo. difícil. Cada vez más difícil. Y va a ser cada vez más difícil. Por lo tanto, coincido 100%. Hoy confías en una creencia en común cada vez más. Entonces depende de quién lo diga, depende de quién lo refrende. Hay un back to basic con la referencia de los medios de comunicación, porque hoy la IA lee los medios. Hoy el 60% de las fuentes en las que lee ChatGPT, Gemini, etcétera, son de medios de comunicación. Ahora, después cómo están construidas las noticias en los medios de comunicación es otra parte. Cosa. Es otra conversación. Es otra parte de Claro, la conversación, sí, ¿no? ahí hay una espiral que no sabemos por si un es rato, virtuoso, ¿no? claro, y por un rato los medios parecía que dejaban de ser relevantes. Exacto. Y ahora vuelven a ser relevantes. Vuelven a ser relevantes porque la inteligencia artificial hoy se está abasteciendo en gran parte de eso, y hoy casi nadie, o sea, en algún momento no consultan inteligencia artificial para pedir una recomendación de un producto, buscar una receta, buscar... O sea, ya... El 70% de los usuarios, según lo que vimos hace nada en un informe de tendencias, el 70% pide recomendaciones. O sea, Pide de todos los recomendaciones. usuarios de inteligencia artificial pide y sigue recomendaciones. Siguen recomendaciones. Sí. Hoy Wall Street Journal tiene su medio de mayor readership es un medio de recomendaciones. O sea, es un medio de qué te recomiendo, qué no te recomiendo. Entonces, es la recomendación hoy también se vuelve indispensable. Pero volvés a la confianza. Para la compra de productos. Entonces, digamos, ahí, y ahí de nuevo, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestro rol. Nuestro rol cobra también una dimensión nueva, ¿no? De importancia. Sí, y las empresas están también muy preocupadas, y las marcas, en cómo lograr esta optimización en los buscadores de inteligencia artificial. Entonces hay un trabajo sobre el campo semántico de una marca, de cuáles van a ser las palabras, cuáles van a ser los términos, cuáles prioriza mejor el algoritmo. O sea, hay como una especie de integración entre lo artesanal de construir una narrativa Y lo técnico. y lo algorítmico, claro. Sí. Claro. ¿Qué va a premiar el algoritmo? Sí. Para que esas palabras queden mejor posicionadas en la búsqueda de recomendaciones por los motores de inteligencia artificial. Hay Y- más artesanía entonces en el armado de las historias. Claro, pero Sí. combinado con Con matemáticas. matemáticas. Claro, Y es porque- una artesanía que se tiene que dar en un momento muy corto de tiempo, de atención, con lo cual, o sea, entiendo perfecto esto que plantean de esta construcción de confianza, esta construcción de el creer, ¿sí? Rápidamente, y después no podés descuidar ni un milímetro todo lo que hay por debajo, porque también se pone en riesgo. Si vos construís rápido,
pero no sostenés también esa construcción, estás complicado. Sí, y aparte hay algo de la confianza como estamos transitando para las generaciones que nacieron después de los 2000, que nacieron con las redes sociales, los Z, digamos, en adelante, son una generación que no distingue mucho entre lo real y lo virtual en términos de confianza, ¿no? No. Antes vos le creías y te lo dijo una persona que vos conocés. Sí. Hoy te lo dice MrBeast, que no lo conocés y no sabes si es real, y le crees. Porque lo veo mucho con mis hijos, o sea, le creen tanto a MrBeast que no sé quién es y que regaló $1 millón en la calle y vos decís, no puede ser verdad que MrBeast regaló $1 millón en la calle, pero es verdad, hay una discusión sobre esa situación, le creen tanto como si se lo hubiera dicho Si me lo hubieran visto en la calle, como si lo hubieran visto como si lo hubieran visto con sus ojos. hubieran recibido ellos el dinero, Lo leí ¿no? en el diario, ¿no? Lo leí en el diario, lo vi en la tele. Exactamente. Es lo Y hoy mismo. ese espacio como eliminar entre lo real y lo virtual, hoy hace que también volvemos a la narrativa. Hay una narrativa que construye confianza. Y eso es, construimos una historia en la que imaginamos una historia y creemos en ella, volvemos a Harari, es como volver a creer en una narrativa en común, ¿no? Ujú. Y esa narrativa en común puede ser real, te la dijo un humano, te la dijo el algoritmo, no sé, pero si es una narrativa en la que creo, es verdad, ¿no? Como que, y eso... Sí, hay menos búsqueda de pruebas porque además las pruebas son dificilísimas Son difíciles de encontrar. verificar. Sí, y aparte está todo tan... hay una capilaridad tan grande y tanta cantidad de personas, ¿no? Porque hoy uno confía o cree en algunas personas que tienen muchos followers, que tienen... Y eso pareciera que fuese suficiente para legitimar lo que te están diciendo. Y ahí es re interesante lo que estás diciendo, porque justamente les íbamos a preguntar, antes uno construía la confianza, ¿no? Con el CEO, con el vocero, ¿no? Y ahora la marca está absolutamente siendo operada por absolutamente todas las personas que trabajan ahí y no sé, se me viene el caso de Coldplay y la cámara, ¿no? Y Sí, digo, sí. ok, ese CEO, pero la gente y los recursos humanos y cualquier persona, y la marca está absolutamente expuesta o no, y cuáles son, digo, tiene ventajas que todos seamos la marca, ¿no? Que todos tengamos una voz, que todos podamos incluso construir confianza, digamos, es mucho más creíble tal vez que, no sé, los jóvenes profesionales de Natura salgan a hablar y decir qué lindo que es, no sé, yo porque fui joven profesional de Natura, pero digamos, ¿En algún y qué momento? lindo que fue el programa, no sé, qué bien que la pasé, qué experiencia espectacular, versus, no sé, una persona que sea quien articuló el programa, que diga el programa está buenísimo, ¿no? O sea, hay una confianza 100%. diferente. Sí. Ahora, ¿cómo articula eso? ¿Y qué pros y contras tiene, no? Tiene un yo- lado B, obvio, sí, ¿no? Yo creo que hay algo ahí que es muy importante que nos pasa en este momento, que tiene que ver con los valores, ¿no? O sea, uno, ¿en qué crees? Vos crees en un medio que vos seguís. ¿Por qué? Porque sentís que tenés valores, de alguna manera, En común. Alineados, común, exactamente, a eso. Hoy lo que pasa es que hay tanta cantidad de personas y de gente que vos no conocés los valores del otro, pero le terminás creyendo sobre todo, como dice Gaby, pasa en las nuevas generaciones. Entonces yo creo que hay una nueva reconfiguración de valores en todo esto que está pasando hoy, ¿no? Hay algo en donde los valores de las personas también están empezando a cambiar, porque cambia la influencia. Digo, esto que estamos diciendo de que cada persona hoy es una marca, hay un cambio de valores en lo que tiene que ver con la influencia. Antes la influencia venía de un lado. Sí, hoy y ahora la es influencia multidireccional. viene y depende a quién, porque yo te puedo creer a vos y el otro puede creerle a otra persona. Que está ¿no? diciendo lo opuesto. Que está diciendo lo opuesto o algo distinto. Y hay algo que yo siento que antes había como un tema de valores mucho más uniforme. Hoy esos valores empiezan a cambiar porque empezás a creer antes de construir tus propios valores. Totalmente. Quizás porque Como- también haya como un cambio en lo que es, digamos, de dónde viene la autoridad, ¿no? La autoridad antes venía por una cuestión de delegación del poder desde arriba siempre, y hoy por hoy la autoridad es una construcción desde la afuera. Entonces hay un otro que te otorga autoridad, ¿sí? Y que a su vez hace que tus valores tengan cierto peso,
¿no? Y eso me parece que es uno de los cambios fuertes, que es esto que vos decís, ¿no? De a quién seguís, a quién le crees y con qué set de valores hoy estás jugando. Sí, por eso yo Sí. creo que, perdón, que digamos, de alguna manera todo lo que está pasando con la inteligencia artificial no es solo tecnológico, sino hay un cambio como de placas tectónicas abajo Ujú. que también está siendo como muy fuerte y que todavía no llegamos a vislumbrar que eso cómo es. Pero Claro. yo creo que hay un cambio también cultural, más allá de lo tecnológico y más allá de el porqué tecnológico, que tiene que ver con que la tecnología también viene a traer cambios en lo que tiene que ver con las bases. Sí, Claro, sí, sí. porque esos valores están impulsados por por esas historias que son generadas ahora por quién, ¿no? O sea, Exactamente. Esa o sea, validación que antes era muy, digamos, muy... muy clara. con de nombre un y apellido. Claro, hoy no la tiene. O sea, me acuerdo porque cuando mi mamá escuchaba a Magdalena Ruiz Guiñazú y la escuchaba a la mañana y era tipo, si lo decía Magdalena, listo. ¿No? Está, O sea, suficiente. me acuerdo de levantarme Sí, sí, sí. y la tenía en la voz Sí. y la realidad era lo que Magdalena Y decía. sabés que Magdalena existía, era un ser Claro. humano. Hoy no sabés. Mira, hay un caso de un libro en Italia, ahora me voy a acordar el nombre del autor, que fue bestseller y hablaba de esto, ¿no? De cómo muchas veces la inteligencia artificial nos costaba cada vez más distinguir en qué es real y qué no. Bueno, le hicieron una serie de entrevistas, un escritor coreano. Fue bestseller el libro, le hicieron una serie de entrevistas y demás. Cuando lo invitaron a un programa de televisión, bueno, no pudo ir porque No no era pudo. una persona real, Claro. ¿no? Es la iteración de un escritor periodista italiano con la inteligencia artificial, inventó un autor, publicó un libro, fue bestseller, recibió críticas y demás, ¿no? Entonces, era muy interesante lo que decía y el planteo que hacía, pero él lo que quiso poner en juego ahí es esto, ¿no? Creo que lo que más criticado es que no fue veraz en transmitir y transparente, en decir, este libro fue desarrollado, o sea, por un autor híbrido entre Sí, tal que es persona. propiedad tuya y que de es una propiedad de Y aparte ¿qué lo que nos está generaste hoy vos? usando la inteligencia artificial no es propiedad de nadie, ¿no? Hay un vacío ahí tremendo también, pero creo que esta distinción entre, bueno, la autoría de Magdalena Ruiz Guiñazú, que ya la conocías, sabías quién era, conocías su historia, ¿no? Su trayectoria y ¿Desde demás. dónde hablaba? ¿Entendías de dónde? Porque sabía su hablaba. historia personal, ¿desde dónde hablaba? Exacto, su posición política, su Sí. historia personal, ¿no? Ahora aparecen personas diciendo cosas muy interesantes que tampoco son necesariamente personas, son voces, ¿no? Voces que son de autoridad, respetadas, que traen un planteo interesante, pero que ese planteo que trae es una iteración entre un pensador humano y la inteligencia artificial, porque tampoco es que lo pensó solo el humano, ¿no? Y fingió que era otro, ¿no? No es un seudónimo. Claro, No. Es una construcción de una nueva voz iterada con la inteligencia colectiva que trae la inteligencia artificial. O sea, hay algo ahí complejo todavía de entender, de esa voz de autoridad, de dónde viene, cómo se construye. Me parece interesante. Y con respecto a lo que decías antes sobre las voces de una organización que van construyendo una marca, eso es muy positivo porque le da también como valor de época, que es la autenticidad, como valor total de época y qué Vamos a significa hablar eso, de ¿no? autenticidad. ¿Qué significa la autenticidad? Pero tiene su lado B, que es gestionar la transparencia. O sea, así como puede ser muy positivo, las empresas cada vez más tienen el desafío de la coherencia entre la comunicación interna y externa, que es vital. Ya no existe más esa distinción, porque todos tienen una voz pública, ¿no? Entonces la comunicación interna y externa tiene Sí. muy poca Ya distinción. está salen, borrado, ya no está salen, borrado. o sea, sabés el mail que mandó Sam Altman. O sea, ya no, esas cosas no existen más. Exactamente, en una captura de pantalla sí. vista, Ya está. la ¿Sabés? intimidad. Perdón, el otro día me junté a desayunar con una amiga. ¿Vos sabés los textos que manda el CEO en chats? Claro, Y toda sí, la sí, organización se está directo. pasando eso. Exactamente. Y entonces vos decís, ok, listo. Muchas veces la reflexión no está, ¿no? En las organizaciones de, Cuesta un montón ese Sí. mindset todavía. Sí. o sea, no hay nada. No hay Club Trade Manifesto. No hay secretos. No hay secretos, no hay secretos. Lo decíamos, se decía 1999. 1999 Sí, y no hay secretos, nunca el fue más mercado en red verdad. sabe más. Nunca fue más verdad, por eso nosotros trabajamos un montón, a veces nos toca trabajar en situaciones como de crisis, las empresas reputacionales, lo que sea, o reestructuras, olvídate, no hay ninguna reestructura que no se haya filtrado por un mail interno. Total.
O sea, nunca nos pasó. Entonces nosotros ya cuando nos llaman para eso les decimos, tenemos que saber qué se va a filtrar, preparemos el escenario para eso, porque no hay forma que no ocurra. Se va a saber. Se va a punto. saber, hay Se va que a saber. suponer de antemano. Si que hay se va una a saber. reunión Aunque y hay no una quieras. minuta. Sí, no importa. Si hay una Pero reunión. compliance. No, está ok. Trabajemos todo lo que quieras, compliance y confidencialidad. Está fenómeno y seguridad informática está pero se va a saber. Exactamente. Eso es como una nueva regla, ¿no? De la comunicación y esto. Y después viene la pregunta, ¿cuánta transparencia puede gestionar una organización, no? Claro. ¿Hasta dónde? Bueno, y ahí el tema caso de la autenticidad, Y ¿no? ahí tenemos el tema de la autenticidad y también el vínculo, digamos, en esta construcción de marcas más auténticas, más confiables, ¿no? ¿Cuál es el vínculo con los medios también? Me interesa ver ese tema porque, digamos, en algún momento los medios eran el lugar donde uno iba a construir esa confianza, además de el mano a mano y demás. Hoy por hoy, ese rol del medio, ese rol del periodismo, del periodista, cambió, mutó, está yendo para otro lado. Ya no es el periodista, sino es el periodista convertido en influencer. Por eso te iba a preguntar, ¿qué medio? ¿Qué es Porque un medio? todos somos Claro. medios. ¿Qué es un medio? Claro. Tal ¿no? cual. Entiendo que lo que vos decís es desde El clásico. Sí, desde el quien te legitima. Sí. O sea, ¿no? Exacto. De alguna Exacto. manera uno, digamos, proponía estar en un medio porque sabías que ese medio te iba a legitimar. Había y a una partir- transferencia de valor positivo y Exactamente, esa legitimación, transferencia de equity y ahí vos estabas tranquilo porque a partir de ahí podías construir, pero primero necesitabas que te legitimen. Claro, ¿no? exactamente. Hoy Hoy te podrías autolegitimar. ¿Cómo Porque si es? construís Yo, una comunidad, no. ¿cómo es? Creo que no. Bueno. O sea, vos seguís necesitando que un tercero te valide. Validadores. ¿no? Ok. Hay que ver si es un medio tradicional, o si es una persona, o si es un influencer. o son las estrellitas en Google o lo que sea. Claro. O quién es lo colectivo, Pero digamos, sin claro. duda, uno necesita la validación para eso. Y la validación viene del otro. Porque, Total. No importa porque quién somos sea en el otro. sociedad, Sí, sí, sí. digamos. Sí, sí. Totalmente. Siempre Vas a ser somos en la confiable y mirada de relevante nosotros. según No, la no es, mirada no del es a otro. partir de uno mismo, ¿no? No. Yo no puedo sacar un aviso, lo que sea, y decir, vénganme a comprar porque soy genial. Vos necesitas que un el tercero... posicionamiento se construye Bueno, en el otro. Y eso es lo que... digamos, Sucede eso- en el otro, el y eso- posicionamiento. claro, y eso es lo interesante que tiene también el prestigio, ¿no? Que es como, nosotros decimos que el prestigio es como el Oscar para los que vivimos en este mundo. No se compra. El prestigio te lo ganás. Sí. Entonces, bueno, es el trabajo de cómo vas construyendo ese prestigio. Y ese prestigio se construye a partir de la mirada de los demás, de los otros. Sí, está bueno también lo de los medios, porque los medios cambiaron un montón en términos de los medios como institución de prensa, Claro. que muchas veces funcionan también para sostener las democracias en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y para la vida en sociedad tienen ese rol, ¿no? Que constitucional, por decirlo de alguna manera. Los medios también cambiaron mucho en cómo se construyen. Hoy los medios se construyen en una parte a través del ejercicio de los periodistas y otra parte con contenidos desarrollados con inteligencia artificial, Claro. en gran parte. Sí. Porque es la forma de alcanzar volumen, eficiencia y demás, pero todavía hay una parte que producen los periodistas, que es lo que hoy no pueden recabar de la inteligencia artificial, que es donde no hay, que es lo que no tiene huella en el Donde no ecosistema hay digital. conocimiento, digamos, donde no hay huella de producción eso. hecha. Lo que te dijo un funcionario público en una entrevista, en una reunión, Claro, en un café, los lo que escuchaste dichos. en un ascensor, lo que investigaste conectando, haciendo un trabajo de recorrido de lo que no está como huella en el ecosistema digital, de quién con quién, ¿no? Todo eso todavía requiere del ejercicio periodístico, además de la opinión, ¿no? La editorialización de la información. Esa editorialización todavía, vos podés construir un perfil artificial, periodístico, pero bueno, ya es un nuevo como ser, ¿no? Como hoy ya hay en directorios un director externo que es un agente de inteligencia Unidad. artificial. Y eso ocurre, pero es como si yo hiciera un brainstorming con un creativo que es el creativo humano y el creativo que es la inteligencia artificial. Y eso hoy ocurre, todos hacemos brainstorming con la inteligencia Totalmente. artificial. Todo el tiempo. Todo el Hasta tiempo. Y vamos cualquier iterando. persona. Sí. Cualquier persona. Y vamos iterando con eso. Bueno, de esa misma manera vos podés tener
iterar y ir construyendo ideas con un otro que es, además de los humanos, la inteligencia artificial. Y eso hoy ya es una realidad para todo el mundo. Y después está lo que es el ejercicio, digamos, de la construcción de la investigación, donde todavía podemos encontrar cosas que son territorio exclusivo de la experiencia humana. Ahora, cuando salgan los bots a la calle y tengan experiencias sensoriales que ya entran en la inteligencia artificial 3D, que es donde está llegando, que eso va a venir, que es la superinteligencia, que es cuando pueda saber cómo se percibe el dolor, cómo se percibe el frío y el calor, ¿no? Que las emociones. Las emociones, que le van a poner sensores, ya está ocurriendo, eso ya hay pruebas de eventualmente eso. se vincularán. Bueno, ¿no? eventualmente eso llegará, hoy todavía no es una realidad para nosotros. Sí, por suerte. Por suerte. Y no tengo ninguna prisa, No, ningún apuro para nada. en que eso suceda. Volviendo al tema de la confianza. Hace nada lo escuché a Seth Godin, que es un autor de marketing muy querido por nosotros, muy seguido. Por nosotros también. Muy bien. Lo queremos mucho. Que suscribimos casi a bastante de lo que él ha construido. Él decía, hablaba justo de la confianza en un podcast, y decía que ojo con la definición que le damos a la confianza, ¿no? O sea, y a la autenticidad, ¿no? Él decía, la autenticidad, o sea, nosotros le pedimos, o sea, nosotros tenemos confianza en marcas auténticas. ¿Pero qué es una marca auténtica? Decía él. Una marca auténtica, en su definición, es una marca consistente con la promesa que hace. Y él dijo una frase que me quedó resonando, que es, vos no le pedís a tu neurocirujano que se levante auténtico, ¿no? Que se deprima antes de operarte, ¿no? Si es un top neurocirujano, vos esperás que se muestre vulnerable. Vos no esperás que se muestre vulnerable, o sea, vos querés que sea consistente y en ese sentido auténtico, no en... O sea, vos no querés que lleve a flor de piel lo que le está pasando, vos querés que pueda separarse. Discernir lo profesional de lo afectivo, digamos. Y las marcas, o sea, una marca es una promesa que genera expectativas, no es una definición mía, pero estoy de acuerdo con esa definición, ¿no? O sea, yo te hago unas promesas y genero expectativas. Y en ese sentido, para ustedes, porque queremos marcas auténticas que construyan confianza, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir autenticidad? Para mí es re simple la definición de autenticidad, es no pretender algo que no sos. Okay. Tiene que ver más que con el storytelling y con el story doing, tiene que ver con el story being. Okay. No, es no pretender, no contar, ni hacer algo que no tiene nada que ver con vos. Que es básicamente esas expectativas, no generar expectativas que no sucedan. De algo que no sos, que no vas a poder cumplir, una promesa incumplida, sí, una lo promesa que no podés sostener. Ajena a tu universo de expectativas, de valores, de posibilidades. Entonces, creo que es como ir a lo llano, la definición simple de autenticidad, sin complicarla mucho. Ser auténtico es no fingir, pretender que no sos, ¿no? Y tiene un montón que ver con eso, y el definir quién sos como marca define también las posibilidades de tú, qué haces con eso, o sea, qué producto desarrollás, qué tipo de servicio podés brindar, y qué contás, ¿no? Pero primero para mí la autenticidad tiene que ver con primero entender quién sos. Sí, quién sos. Y de alguna manera no. Como un poco falso, me parece esta idea de que por ser auténtico tenés que mostrar todas tus falencias. Eso no. Me parece que eso es una cosa que no tiene tanto sentido, ¿no? Simplemente no fingir quién no sos es suficiente para ser auténtico, ¿no? Tengo que contarte toda mi intimidad, ¿no? Como que hay algo que, pensémoslo así, la marca tiene una vida pública, una vida privada y tal vez una vida secreta, como las personas. Las personas tenemos vida pública, vida privada y todos tenemos secretos. Y eso forma parte de la intimidad, ¿no? Y en la marca me parece que pasa lo mismo. Hay una cosa que es parte de la privacidad y de la intimidad que tiene que ver incluso con conflictos que tienen que ver con la necesidad de competitividad. Claro, porque todas las marcas están compitiendo, están tratando de ganar un mercado. Yo no tengo que decir cosas que... Simplemente no contar quién no sos. Me parece que no pretender que sos algo que no sos, ¿no? Sí, y en eso también, digo, me acuerdo, por ejemplo, que había una marca de ropa, ¿no? Que se subió a las tendencias en su momento de ni una menos. Pero una marca que no tenía nada que ver en su ADN con el tema de ni una menos. Nunca había hablado en su vida del tema
de ni feminismo, pero ni cerca, tenía un posicionamiento totalmente distinto. Y le vino como un boomerang. Claro, no todas las Porque- banderas son de tu marca. Exactamente, No son- y se no son quisieron para subir vos. a una tendencia que en realidad no tenía que ver con su ser, como decía Gaby, ¿no? No tenían que ver con ese ser auténtico, pero se querían subir a algo que no eran. Entonces, tanto para adentro, digamos, como en esa intimidad que decía Gaby, como para afuera, no te puedes subir a cualquier tendencia, ¿no? No todas las marcas pueden hablar de todo. Mirá, Me encanta, estoy de acuerdo. Estamos tan de acuerdo porque aparte nosotros hay algo que insistimos mucho, que es esto de vos tenés que pensar que esta construcción que estás haciendo es una construcción, digamos, de largo plazo, ¿no? Digamos, la tendencia, el hype está bien, quizás lo podés aprovechar, quizás no lo tenés que aprovechar. Porque es tal una vez no es para decisión. vos. Claro. Porque quizás no es para vos, pero tampoco es una decisión de embanderarte. ¿Sí? Porque a lo mejor solamente lo tenés que aprovechar, digamos, porque es un negocio y está bien, y vos decís, ¿sabes qué? Me subo un rato a esto, pero no lo convierto en mi bandera ni en mi propósito. O sea, no tiene que ver con quién soy, sino simplemente, digamos, estamos haciendo negocios. Sí, volviendo al tema del cambio cultural positivo, si yo, como marca de ropa, no, o sea, tal vez el feminismo no es mi causa, no tiene que ver conmigo, por lo menos decir, bueno, tal vez no promuevo estereotipos que no están buenos, tal vez yo puedo hacer cosas Desde que otro no lado. son Pará, subirse. mi y mirada que humana son- pasa por tener en buenas condiciones los talleres de producción. O sea, digo, ahí me encanta el tema porque volvemos al tema que al principio habíamos hablado de la estrategia, ¿no? De definir, que ustedes lo decían respecto de ustedes mismas, pero en esa visión también nos aplica a todos, ¿no? Decir, che, ¿quién soy yo a largo plazo? Eso me ayuda a decidir, ¿no? Y no tener esa claridad para las marcas. Digo, ¿cómo trabajan? Ahí me voy fuera de Dale, guión, dale. pero ¿cómo trabajan con marcas que no tienen claridad respecto de lo que son muchas, por lo menos en nuestra experiencia? Hay muchas marcas que no tienen esas O definiciones. a lo mejor no lo tienen declarado, ¿viste? A veces que, digamos, no sé. No tienen una claridad, tal No tienen vez. claridad, o el equipo no tiene claridad. Sí. Tratamos de adoctrinarlos. ¿Y cómo hacen? Látigo. No, muchas Látigo. veces es difícil porque las marcas van cambiando también, viene la campaña global y tienen que alinearse a eso y no tiene nada que ver con la cultura local, ¿no? Y a veces eso es también complejo. Tratamos de ayudarlos a conectar con los intereses de su audiencia. A veces es menos pretencioso de tener una gran causa o un propósito de marca, como era en un momento que trabajábamos mucho en la definición de propósito de marca. Hoy es, che, ¿qué le está pasando a tu audiencia? ¿Qué le interesa? Claro. ¿Y qué tenés vos para aportar ahí? ¿Cómo genera la relevancia? ¿Cómo O sea, generas ¿cómo esa puedo- relevancia cultural? Como esto que nosotros decimos interest first, ¿no? O sea, primero, ¿qué le interesa a tu audiencia? Pues si no, vas a hablar solo. No, aparte, muy importante, ¿no? Digamos, si vos no tenés una comprensión de dónde está tu audiencia hoy, qué le interesa, por dónde le pasa, cuáles son sus preocupaciones, qué le come la cabeza Exacto. a tu audiencia, lo que vos tengas para decir poco importa. ¿O qué le hace reír, qué le hace llorar? Si no conectás desde algún lugar que le pase algo, nosotros decimos todo el tiempo esto, ¿no? Como que si no hay algún vínculo emocional, porque además que le tengas que comunicar funcionalidad porque sos una compañía de seguros para el auto, no importa. Si no hay nada que conecte con una emoción de me da confianza, me da seguridad, me da miedo. Qué poco que tenés, ¿no? Si no conecta. No, es que no va a pasar nada. No pasa nada. No va a pasar nada, porque mientras la relación sea exclusivamente transaccional, no hay construcción de marca. Te voy a cambiar por otro, que sea mejor, más barato, o me dé algún tipo de alivio emocional, interés emocional, me pase algo. Me conecte desde conecte algún con una lugar. emoción. No hay Significa manera algo si más no. para mí que esa sola transacción. Porque si no, esa transacción es muy Vacía. Claro, vacía en el sentido que reemplazable, quiero Sí. decir, ¿no? Muy fácilmente reemplazable. Bueno, y ahí hay un punto, Gaby, en esto que decís, que tiene que ver con esta construcción, ¿viste? Digamos, estamos hablando de largo plazo, de construcción, de reputación, de cosas que trabajamos todos los días, pero desde hace mucho tiempo, algunas marcas lo trabajan más que otras. ¿Se puede perder rápidamente hoy? ¿Se puede ganar rápidamente? O sea, ¿se puede recomponer rápidamente si vos perdés esa confianza? ¿Cómo es la afectación, ¿sí? de esa construcción hoy? O sea, ¿cómo se pierde hoy
¿Y cómo se puede retomar? ¿Cuáles son las cosas que ustedes están viendo que Claro. pasan con una marca que de repente entró en crisis, ¿no? y está a punto de perder confianza? Pienso también, además de las marcas, pienso que es lo que pasa también con la comunicación política, ¿no? ¿Qué discursos hoy están siendo relevantes? La realidad es que yo pienso que las marcas obviamente pueden perder reputación en un segundo con una denuncia compleja y también pueden ser relevantes muy rápidamente. Pareciera que los tiempos cambiaron, ¿no? Antes parecía que vos tenías que hacer un camino hacia la reputación y hoy de repente parece marcas que parecen validadas como de la noche a la Claro, pero mañana. medio que podés ser ¿cómo? relevante en un minuto y también podés desaparecer en un minuto, ¿no? Por eso, ¿cómo que- es ese juego yo pensaba nuevo? lo que vos decías del largo plazo, ¿no? Y yo soy un poco escéptica ahora al largo Mirá. plazo. A ver. No sé si el largo plazo hoy es un valor, digamos, como era antes. Antes Ok. la construcción en el largo plazo te daba ciertas seguridades. Claro, te va a dar ciertas garantías, ¿no? Exactamente. Coberturas. Sí. Hoy yo creo que el largo plazo no tiene el mismo sentido que antes. De hecho, no sé Ni la qué es historia. el largo plazo. Ni la historia. Ni la historia. Ok. Entonces creo que ahí es donde también entra lo que yo hablaba de los valores, ¿no? Donde Como la foto del momento donde todo el tiempo. cambia. Exactamente. En ese Es sentido, vertiginoso y es vertiginoso. estresante, ¿no? Por eso es un poco... Y qué riesgo de desmentirte todo el tiempo a vos mismo, ¿no? Porque digo, si estás todo el tiempo mirándote contra la foto, Totalmente. qué riesgoso, porque Y todo el tiempo tenés ¿quién que ser sos? relevante con algo distinto. ¿Quién sos? ¿Quién ¿no? sos? Creo que ese Está ejercicio de quién sos es lo que va a construir la confianza en el largo plazo. Mira, vuelvo un minuto al principio de lo de la Sí. poesía. No me acordé de un verso que tiene Marguerite Yourcenar que dice el para siempre está construido de muchos ahora, ¿no? De muchos. Y creo que tiene que ver con eso, pero esos ahora, esos hoy, ¿no? Tienen que ser de alguna manera conectados con tu esencia, con quién sos. Entonces, el preguntarte quién sos y construir muchos ahora distintos que sean relevantes es lo que te va a permitir ser una marca que trascienda, ¿no? Y las personas tampoco, si bien van cambiando y no son tan fieles hoy a las marcas que seguían y de alguna manera vuelven muchas veces aquellas que se convirtieron en un icono cultural, ¿no? Hay un cierto confort en volver a veces Sí, a los íconos, claro, ¿no? a los Porque íconos. también es un mundo que ya no está, ¿no? En Claro, algún y son punto. como universos de seguridad, ¿no? Eso Como, es el lugar seguro. Exacto. ¿no? Es volver al lugar seguro. Sí. Pero también Sí. hay una generación que ya no pertenece a ese universo, ¿no? Eso es por una generación pre-2000. Sí, más, que Más tiene todavía nosotros nostalgia. que podemos volver a esos Sí. lugares de seguridad con nuestra identidad, porque pertenecen a un universo conocido para nosotros, en el que nos sentimos identificados, que formó parte de nuestra historia, ¿no? Hoy se están construyendo nuevos universos y igual yo creo que hay algo esencialmente humano todavía de construir la identidad a través de tu historia, de esos lugares donde fuiste feliz, que pertenecieron a tu infancia, que pertenecieron a tu adolescencia, a tu juventud, ¿no? Confío en que siempre volvemos a ese universo de seguridad, es como volver a los sabores de tu casa, de la casa de tu infancia, o a los olores, bueno, las marcas Como una tienen un poco característica de de eso. lo humano, de la experiencia humana, decís Sí, vos. yo Sí. creo que eso sigue existiendo. Lo que pasa es que son nuevos y desconocidos tal vez para una generación y Diferentes. hubo una disrupción generacional, ¿no? Sí, hay que ver qué pasa ahí también, ¿no? Qué pasa con el tiempo, con esa nueva generación. Sí. No lo sabemos Sí. todavía. ¿Y dónde está la seguridad? ¿No? Sí. ¿A dónde lo vamos a estar encontrando? ¿No? Esa seguridad en una construcción donde lo digital ya intervino, porque de repente, digamos, en parte de tu formación como individuo, de repente ya a partir de, no sé, los 10, 12 años, ya lo digital se instaló fuerte, ¿sí? en tu vida. Bueno, ahora hay algunas iniciativas que están protegiendo las infancias con respecto Sí, a por esto. suerte también. Por suerte. Tratando, ¿no? Tratando, intentando. Alguna, pero- Australia, Canadá, hay pero bastantes igual países me que parece están interesante tomando- esto del concepto de dónde va a estar el confort, ¿sí? en las marcas. O sea, si yo te busco, ¿Qué te te busco puedo ofrecer? también para esto, ¿no? Para sentirme bien, para
para sentirme representado, para ver, porque toda marca es una extensión de mí. ¿Sí? Mi decisión de consumo termina siendo una extensión de quién soy como persona. Entonces, es interesante ver a dónde va esto como territorio de comunicación. Me encanta. Sí, tal cual. Y aparte ya no hay una sola audiencia. Viste, como que las audiencias hoy son más complejas de identificar, entonces las marcas... Mucho más clusters. Mucho más clusters, y aparte ya no hay las audiencias por edad, no hay. No Existe más eso, son audiencias por intereses. No queremos ser definidos por la edad, por el género, por la nacionalidad, no queremos las personas. Entonces hoy esa identificación de los núcleos es por intereses, casi exclusivamente por intereses. Casi exclusivamente la segmentación que vale es por intereses. Como los intereses de las personas varían. Claro. Entonces son más audiencias más móviles. Sí, o sea, son más móviles, hay mucho más microcomunidades, sí, es verdad. Y la perspectiva es tremenda, ¿no? Perdón, y ahí también es la oportunidad de las marcas de trabajar con esas comunidades, que antes le hablaban a tantos que era muy complejo también. Entonces ahora es trabajar también para esas microcomunidades. Como dice Seth Godin, relevante para el segmento de uno. Exacto, la tribu tal cual. Pequeñita. Está bien, estoy totalmente de acuerdo, porque esa es la oportunidad de la tecnología también, de la personalización, de las herramientas. De la personalización bien entendida, ¿no? De conocer a las audiencias, ¿no? Eso, conocer a las audiencias que muchas veces saben más de vos que vos mismo. Eso es real, nos pasa a todos, que de repente el algoritmo nos muestra cosas que no sabíamos que nos encantaban, pero nos encantan y no las habíamos conocido, ¿no? Y eso es porque sabe más de nuestros intereses y de nuestro perfil de consumo que nosotros mismos. Totalmente. Y eso es muy impresionante y a la vez, es un poco riesgoso, ¿no? Porque de alguna manera hay cierta manipulación en la forma en que nosotros consumimos y nos limita de conocer cosas distintas. Entonces, hay que porque trabajar. Nos adivina, digamos. Claro, nos adivina y nos muestra siempre lo mismo. O sea, siempre lo que pertenece a ese mismo universo. Entonces, hay algo que nosotros hacemos un montón, que es trabajar en el cruce de marcas, ¿no? Alianzas, por ejemplo, colaboraciones. Makers, ¿no? Colaboraciones. Sí, me encanta. Sí. Entonces, es una gran oportunidad para crecer. Universos, ahí la Colo es como la experta en eso, ¿no? La Colo es nuestra la tercera socia que no está... La traemos presente, la traemos presente con esto. Matchmakers, ¿no? Como esto, matching makers, somos como un Tinder de las marcas, ¿no? Como traemos dos marcas que puedan matchear como esta fertilización cruzada de comunidades y también nutrir, eso también tenemos como un propósito de que esto no se vaya aplastando, que esto sea nutritivo para la sociedad, expansivo, que abra tu universo de posibilidades. El universo es infinito, que hable tu universo de posibilidades, no lo que el algoritmo solamente me quiera mostrar, que puedas conocer otras cosas, ¿no? Y nutrirte de eso. Entonces las marcas tienen una oportunidad ahí de hacer crecer sus audiencias, que muchas veces, si no, se van limitando, a través de las audiencias de otras marcas. Y eso me encanta, es una gran oportunidad y para terminar, creo que les voy a pedir un consejo para estas construcciones en el próximo tiempo, ¿no? Que me encantó esta oportunidad de machear marcas y de explorar territorios nuevos, porque además... Y de nutrir universos, me gustó eso. Me encantó, es hermoso. Me quedo con esto, porque es esta cuestión, ¿no? de hibridación y de co-construcción, de expansión. Y ya que lo hicieron también, les pido un consejo más respecto al futuro. ¿Cuáles son qué tenemos que salir a buscar para construir confianza, reputación? ¿Qué tenemos que estar mirando? ¿Qué miedos hay que perder como marca? Yo creo que las emociones es algo, digamos, que hay que seguir trabajando a full porque la gente conecta con las emociones. Hoy la tecnología será una, mañana será otra, en 3 meses, el año que viene, no sabemos qué va a ser. Pero hay algo que para mí no va a cambiar, que tiene que ver con la conexión y con las emociones, de qué es lo que a vos te pasa con eso, ¿no? Ese gut feeling, qué es lo que sentís, qué es lo que te pasa, que muchas veces no tiene una explicación racional. Entonces yo creo que esa búsqueda para las marcas va a seguir siendo indispensable, ¿no? O sea, por más que venga toda la tecnología del mundo, toda la eficiencia del mundo, toda la racionalización del por qué la gente compra una cosa u otra cosa, yo creo que la conexión va a ser, y la emocionalidad, muy importante. Me encantó. Sí, 100%. Y yo me quedaba pensando que es algo que tal vez detrás de la construcción de marcas hay personas, ¿no?
Y algo que trabajamos mucho dentro de Urban, con los equipos, cuando pensamos en las marcas, es hablen con la gente. Conectate. Porque Porque a la, veces- la verdad está en esa gente, digamos. porque a veces la marca está en esa gente. no subestimemos lo que pasa en el encuentro entre las personas, no subestimaría, le pedimos demasiado a la pantalla, a la tecnología, a esa intermediación, le pedimos un montón al lenguaje, ¿no? Le pedimos un montón a que con las palabras podamos decir todo. Y muchas veces hablar con otro, ir al campo y conocer, va a venir el estudio, va a venir el research a contarte cómo son las audiencias y esa información valiosísima. Nosotros trabajamos todo con Está data. buenísimo. Hace Y- 6 años que y solo, seguirlo haciendo, y solo está hacemos bien. con data exclusivamente, pero hablamos mucho Claro, con la gente. claro. Somos personas que circulamos y hablamos con las personas, hablamos con los clientes, hablamos con otros, escuchamos, conectamos lo que nos dijo uno, lo que nos dijo el otro, todo lo que hoy no está en esa huella. Entonces, ir al campo, hablar con la gente para comprender y para intuir por dónde va la cosa es fundamental. Mirá, Porque la Gaby. creatividad aparte viene, la idea se te va a ocurrir Sí. en una conversación. Sí, va a ocurrir ahí, Ahí. en el vínculo. Únicamente. Sí. O sea, la IA te puede tirar todo lo que vos quieras, pero el vínculo, la conversación que sale acá, nunca va a salir desde preguntas y respuestas. Pasándonos en- mails. Mira, Exactamente. Claro. Poesía para mis oídos, volviendo Hermoso. haciendo circular este episodio, porque hay una cosa que nosotros hablamos mucho digamos, en las clases, en Ditela, con los clientes, con todos, que hay dos cosas, ¿no? Que el mayor activo de cualquier organización es los vínculos que pueda generar con sus clientes. Eso es, digamos, si entendemos eso como la sostenibilidad de la Sí. empresa, es esto que vos decías, Gaby, ¿no? El salir a conectarse, ¿no? con Sí. el cliente. Y lo otro que le decimos sobre todo a las y a los marketers es, ¿cuándo fue la última vez que, metafóricamente, te tomaste un café con un cliente? O sea, ¿cuándo fue la última vez que charlaste en profundidad, que lo conociste, que te pudiste vincular con un cliente? Y obvio investigar también, y obvio datos Sí, también, sí, y obvio datos, por CRM, favor. todo sí, Sí, pero también sensibilidad y vínculo. Es eso. ese vínculo, esa 100% de sensibilidad. acuerdo, 100%. Chicas, Fundamental. qué Gracias. conversación espectacular, Me qué encantó. lindo que hayan Gracias. venido. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La Súper, verdad que súper. no tenemos muchas oportunidades para estar juntas, tampoco charlando así, y para nosotras también es Qué bueno. un No, y intercambio. aparte de charlar, siempre uno se repiensa cuando tiene que conversar, ¿no? Como Sí. uno va repensando lo que piensa, lo que siente, y no El estás punto en de vista. automático Sí. haciendo. Sí. Así Tal que cual. gracias por el No, espacio. está A ustedes, bueno. a ustedes por Buenísimo. venir. Muy lindo. Gracias. Bueno.